Hola familia, ¿cómo están? Feliz domingo para todos. Sean bienvenidos en esta noche. La verdad que es un placer tenerlos a cada uno de ustedes y gracias por participar del chat y dejarnos saber de dónde nos visitan. Les mando un abrazo y bueno, ¿por qué no le damos la bienvenida al pastor Alejandro Vanini? Buenas tardes a todos, saludamos a los conectados en esta jornada, disfrutando el poder estar congregados en forma virtual, pero aún así lo hacemos en el nombre del Señor. Gracias por estar, gracias por participar y gracias a todos por ser generosos en su dadivosidad como siempre lo han sido. Cada vez que compartimos la palabra en esta casa lo hacemos con una intención y con las ganas y con la forma precisa de que esta palabra construya en nuestra vida para que en esa construcción y esa construcción sea en nosotros una fortaleza. Podemos decir que una fortaleza en Dios se va construyendo con proverbios que se van formando en nuestra estructura pensante y van quedando allí como si fueran columnas, como si fueran paredes que nos llevan y nos llevarán a vivir protegidos. Esas fortalezas, por cierto, deben ser más fuertes que las que se construyeron cuando estábamos en el ámbito de las tinieblas. ¿Por qué hablamos de columnas y de paredes? Porque estamos en una parte de la edificación de la iglesia a donde no se pueden cometer errores. Cuando en una construcción se ponen los cimientos, este es uno de los momentos más críticos. Cuando se hace el basement, es uno de los momentos más críticos, el basamento. Porque esa obra que no se ve, nadie va a una casa y mira los cimientos. Todos vemos las paredes, todos vemos la pintura, todos vemos el techo, pero los cimientos usualmente no se ve. La obra que no se ve luego sostiene todo lo que se ve. Entonces es muy importante poner los cimientos. Con esta premisa, hablando de los cimientos, es que debemos observar el fundamento que se pone día a día en nuestra vida, porque según el fundamento será la calidad de la construcción y lo que soportará día a día. Hoy vamos a tocar un punto de la Ruta 2021 que son las paradas necesarias. Son esas paradas necesarias dentro de un viaje, ya que nada ni nadie ha sido creado para viajar sin la necesidad de parar, aunque sea por algunos momentos. Todos los que viajamos, y a veces viajamos en auto, viajamos en carro, sabemos que hay paradas que son indispensables. Sobre todo cuando hay niños, hay paradas que son indispensables. Hoy tenemos como congregación y hoy tenemos como generación un diagnóstico en cuanto al daño espiritual que el pecado produjo en el ser humano, desconectándolo de la fuente. El hombre literalmente dejó de ser alguien que participaba de la habitación de Dios. El pecado sacó al hombre de la habitación de Dios. De hecho, el hombre fue expulsado del huerto del Edén, de la habitación de Dios. Debemos nosotros estar claros que la razón por la que nacemos en la tierra es la misma desde la eternidad hasta la eternidad. Nacemos para producir una imagen que no es la nuestra, sino que es la de nuestro Dios. Nacemos para producir la imagen de nuestro Dios. Hoy nosotros en este tiempo que nos toca vivir estamos discutiendo acerca de otros daños que produjo el pecado y estamos tratando de entender el sonido del Señor para ir a este punto. Lo hemos hablado un poco el domingo pasado, pero en este domingo vamos a expandirlo un poco más. El pecado produjo un daño físico y psíquico en toda la estructura del hombre. Y no estoy hablando del pecado que algún día cometiste o del pecado que yo algún día cometí. Estamos hablando del pecado que cometió el hombre, el primer Adán, y que marcó toda una generación. Nosotros necesitamos el milagro más contundente del siglo XXI, que es en el cerebro humano. Quiero decirles que yo no estoy en contra de los milagros son maravillosos, los he visto, los he vivido, los vivo hasta el día de hoy. Yo escucho y soy sano de los oídos porque el Señor me sanó a una edad muy temprana. Yo me recuerdo, yo detestaba el viento por el dolor de oídos. Nunca más tuve dolor de oído
y hice cosas muy inadecuadas para los oídos, andar en motocicleta a mucha velocidad con temperaturas fríísimas, y nunca me sucedió nunca más nada en los oídos, entre otras cosas mal hechas. Ahora, los milagros son maravillosos los milagros del Señor. Es maravilloso que los ciegos vean, son maravillosos. Yo he visto paralíticos y gente impedida caminar, he visto al frente mío personas crecerle una pierna casi medio pie, no estoy hablando del pie humano, sino de la medida, medio pie, que son unos 15 centímetros en sistema de centímetros. He visto crecer una pierna, pero hoy necesitamos un milagro adaptado a nuestra época, y ese milagro es en el cerebro del ser humano. ¿Cómo identificamos nosotros las terribles consecuencias de un cerebro enfermo? Vamos a ir al libro de Job, en Job 3, 25, 26. Ya en esa época vemos un hombre que escribe diciendo: porque el temor que me espantaba me ha venido. Otra palabra dice me ha sobrevenido. Otra versión, perdón. Y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposando. No obstante, me vino turbación. Dice la Escritura, como leemos ahí, lo que temí me aconteció. Eso nos deja ver que las personas escribimos el futuro con nuestra fe o con nuestros temores, con nuestros amores o con nuestros odios. Terminaremos siendo lo que creemos en fe o lo que tememos en nuestra estructura pensante. Los temores, los miedos incorrectos y los que quedaron como habitantes ilegales y saboteadores del hombre están instalados en cada uno de nosotros. Todo esto creemos que tiene que ver con algo que el cristianismo ha ignorado durante muchos siglos. Pastor, ¿es problema de esta época? No, llevamos muchos siglos arrastrando lo mismo. Cuando hablamos de reforma, hablamos de estas cosas que son estructurales, que son cimientos de la vida cristiana, de la vida del espíritu. Esta ignorancia es no poder ver el cuerpo humano como el instrumento catalizador que puede unir al hombre en lo espiritual con la vida real. Esa es parte de la ignorancia que hemos atravesado a través de los siglos. Las personas se preguntan ¿por qué no pueden vivir lo que creen? Y la respuesta no es tan compleja, es porque aún están ignorando su propio cuerpo. El cuerpo es indispensable para congregarnos. Nadie viene en espíritu a congregarse. Necesitamos el cuerpo. Pero como generación nosotros seguimos ignorando esto que parece simple. El apóstol Pablo definió el cuerpo como el único templo de los hombres y mujeres que fueron salvos según el diseño del nuevo pacto. Hoy Dios no habita en templos, Dios no habita en tabernáculos, en carpas. Dios habita en el hombre. ¿Hasta cuándo como generación vamos a discutir dónde se congrega Dios, dónde habita Dios? Dios se congrega, Dios habita en el hombre. El lugar donde Dios va al culto, por decirlo de alguna manera, es el hombre. Y el cuerpo de cada uno de nosotros no es otra cosa que una colaboración nuestra para la expresión del Señor. Amado, Dios no sanaría nuestro cuerpo si a Él no le conviene. Dios lo hizo todo por Él y para Él. Esto es difícil de entender en una mente natural porque lo veríamos como una egolatría exagerada de Dios. Pero Dios es el gran yo soy. Quiero decirte algo, para ti te lo digo y para mí mismo. A todos nosotros nos conviene que así sea. Ahora, hemos hablado de un diagnóstico. Tener un diagnóstico no significa tener la solución. Pero es una buena manera de empezar la cura. Nosotros vamos al médico, los que hemos ido alguna vez al médico a tener un diagnóstico, ahí empieza nuestra cura. Mire, a mí se me cae, qué sé yo, el pelo. Bueno, su problema es este. A veces no hay cura, pero sí. Empezar la cura del diagnóstico de esta generación. En el mundo tenemos gente enferma de su cerebro. Y no estoy hablando con alteraciones psiquiátricas, sino las condiciones que se están viviendo en el mundo,
lo que están mostrando. Hoy hay más personas en los temores, en las angustias. Lo que pasa en el mundo está creando un clima terrible, y lo que debe marcar la diferencia entre los hijos de Dios y los hijos de las tinieblas es que debemos saber que el miedo ha sido ya absorbido en Cristo. Nosotros podemos identificar los temores del hombre como un daño producido espiritualmente, pero también de manera biológica en la mente del ser humano. Todos sabemos bien que el temor es algo químico que se suelta en el cerebro. Al igual que la adrenalina, son cosas químicas que se liberan en el cuerpo para actuar. Tenemos que saber, en el espíritu nos es dada vida, pero es nuestra responsabilidad llevar esa vida y sembrarla en todas las áreas de nuestras vidas. Voy a volver a repetirlo. En el espíritu nos es dada la vida del Señor, pero es nuestra responsabilidad llevar esa vida y sembrarla en todas las áreas de nuestras vidas. Por eso yo el domingo pasado le decía a los hermanos, tenga un acto de fe y tome su cerebro entre sus manos y ore por su propio cerebro. Tomar la vida del Espíritu, identificar por la palabra cuáles son los males de esta generación, y como niño pedir al Señor para tener un cerebro sano, más allá de todos los libros acumulados, de todo lo estudiado, de todo lo aprendido. Qué maravilloso, porque si no se tiene nada de lo que creemos, va a ser difícil tener una expresión de Cristo completa. Por eso es que estamos con un diagnóstico. ¿Qué nos lleva? Y vamos a seguir con esto. ¿Qué nos lleva a esa salud cerebral? Primeramente y únicamente nacer de nuevo. Nacer de nuevo es ser regresados a la capacidad de volver a conectar nuestro cerebro con la verdad de Dios. Para que no haya un cortocircuito con la vieja conexión. Que no se pierda nada, que no se desconecte nada. Que nuestra locura sea la cordura de Dios. Mire, 1 Corintios 1:18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Volvámonos cada día más locos para este sistema y más cuerdos para Dios. Sabe que la gente dice, ustedes están locos, ustedes confían en un Dios que no ven, ustedes le han contado, una vez me dijo una persona, ustedes les han llenado la cabeza de cuentos chinos, habrá saber qué chino le contó un cuento a él. Yo dije, ¿sabes qué? Nosotros confiamos en un Dios que es verdad, no lo hemos visto todavía en su plenitud, pero vemos sus obras, vemos sus maravillas, responde a nuestras palabras, nos ama, nos cuida, nos guarda, nos trae la gente correcta alrededor nuestro y nos quita la gente incorrecta. Amados, la locura de Dios es el comportamiento de gente cuerda, y por eso es que estamos orando al Señor, para que de la misma manera que se endereza la vista en un milagro de quien no ve bien, se le sanan los pulmones a una persona que tenía sus pulmones destruidos, así la cordura vuelva al ser humano, es decir, básicamente que nuestro cerebro se vuelva a enderezar y alinear con el propósito eterno de Dios, para el cual fuimos nosotros creados desde la eternidad y hasta la eternidad. El punto principal es el haber entendido por el Espíritu que el temor que marca la gran diferencia con los hijos de Dios y los hijos de las tinieblas es personas que han podido pasar la frontera del miedo. Ahí es donde entra nuestro discipulado, certificar que la vida de Cristo es una realidad en nosotros y todo lo demás es mero entrenamiento. ¿Cómo es la experiencia que prevé que un hijo de Dios sea entrenado para que pase la primera prueba y seamos consolidados en la vida de la fe del Hijo de Dios como persona viva y portadora del Evangelio? Un cristiano que está alcanzando la cordura es alguien que recibe y da según la gracia y sustancia de lo que recibe. Quiero decirles, amados, que si esto no está pasando, todavía no nos está pasando el Evangelio. En realidad nosotros recibimos salvación, damos salvación. Recibimos salud, damos salud. Recibimos recursos, damos recursos. Amados, el Evangelio es para compartir, no es para depósito propio. Yo me salvé, estoy bien, estoy provisto, gloria a Dios, mi familia es feliz y acá estamos encerrados, bárbaro, precioso. Señor, no.
Recibimos y damos, recibimos y damos, recibimos y damos. Jesús lo dijo, el que cree en mí de su interior saldrán ríos de agua viva. Agua que se estanca se pudre. Tenemos que hacer que el agua de vida fluya. Nosotros hemos sido llamados a ser pontífices. Ay, pastor, pero qué palabra más romana. La palabra pontífice es la palabra puente, y la palabra pontífice también significa alguien que une partes, que conecta partes. Nosotros tenemos que ser personas cuerdas. Un creyente cuerdo en el Señor es un pontífice, el puente que une a otros con lo que necesitan. Pero para ser pontífices, ¿qué necesitamos? Para ser sano de nuestro cerebro, ¿qué necesitamos? Necesitamos tener la experiencia del bautismo. Pastor, yo me bauticé hace muchos años, yo también. Yo conocí, y yo también lo he hecho, no se crea que, ando señalando con las manos. Yo conocí a algunos que eran peor después de bautizarse que antes de bautizarse. ¿Por qué? Tenemos que entender algo. La experiencia entre un creyente indefinido que anda entre temores y miedos, con un creyente en fe, la diferencia se llama bautismo. La palabra bautismo es una palabra por la cual pasamos muy rápido en el proceso de la vida de la fe. Nosotros lo pasamos muy rápido, así como ya aprobamos, ya sabemos. Si alguien, como si fuera un enemigo, nos hace creer que un bautismo es un hecho superficial, que sucede un día en un lugar con una piscina o aquí en la playa con un poco de agua, esa persona ya nos derrotó porque nos ha hecho creer que es algo superficial. A veces nos encontramos con una generación que cree que todo se aprende sentado en un curso y dejamos la tarea de indagar en los asuntos que nos van a traer la vida. Esa es la clave en la configuración de nuestro cerebro biológico, así como también lo es en la vida del espíritu. Señores, hay gente que hace un trabajo normal y es loable, pero hay gente que se vuelven profesionales en algunas cosas y esa gente ganan mucho más que los que hacen trabajos normales. En todas las escrituras hay patrones referentes a la importancia de lo que significa el bautismo, pero ha sido reducido a una simple inmersión en aguas por la mente cristiana superficial, que en todo caso sería un aspecto bueno de la expresión pública de la fe. No está malo, pero hay algo más. El bautismo en agua está en la escritura, pero la pregunta ¿es ese todo el significado del bautismo? La significancia o el significado de esta inmersión es una expresión pública de nuestra fe, pero en el sentido más profundo del bautismo no es algo que esté pasando dentro nuestro con el significado de lo que está pasando fuera de nosotros. El tema es el peso específico que nosotros le damos a lo que estamos haciendo. Voy a leerle la escritura. Ustedes y todos nosotros hemos pasado por Hechos 8, 26 al 39. Dice así: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Mire, ya en ese tiempo se nombraba Jerusalén y Gaza, el cual es desierto. Se ve que no había cohetes en ese tiempo, era desierto. Entonces él se levantó y se fue. Muy bien, porque el amigo Felipe obedeció. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candans, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, se ve que era el ministro de Economía, y había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Voy a pararme un segundito aquí entre el 28 y 29. Primero tenía un carro, era una persona de alto nivel, y estaba leyendo al profeta Isaías. Había muy poca gente en ese momento que podía tener acceso a rollos. En ese tiempo eran rollos. Si alguno ha visitado alguna sinagoga alguna vez, todavía utilizan algunos rollos que son carísimos. Hoy salen una fortuna cada rollo. Bueno, en esa época también. Él venía leyendo su iPad de 19ª generación, con un estuche Gucci, más o menos paquete, y volvía en un Maybach. Vamos al relato. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿pero entiende lo que lees? Y él le dijo: ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Bien por Felipe. El pasaje de la escritura que leía era este:
como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca, en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo al eunuco: aquí hay agua, que impide que yo sea bautizado. Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro. Por eso entenderán en unos minutos el título de este mensaje: la ruta y sus paradas, la ruta y sus detenciones. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Qué relato más maravilloso de la obra del Espíritu en Hechos. Ahora, ¿qué pasó con ese hombre? Tuvo una parada en el camino que le cambió la vida. Yo quiero decirles algo, conociendo la historia un poquito. Él seguramente venía muy decepcionado de ver toda la religiosidad de Jerusalén. Jerusalén en ese tiempo estaba muy revuelta. Ahora, él venía muy decepcionado. ¿Qué sucedió? Primero, que el Señor vio el corazón de este hombre. Primero. Segundo, también sucedió que en él se quebraron todas las costumbres religiosas de su época, ya que fue bautizado a pesar de ser eunuco, que él tenía grandes problemas para algunas cosas en el ámbito religioso de su época. ¿Saben lo que pasó con este hombre? Lo que sucedió es que se convirtió en la puerta para que el evangelio llegara al norte de África. De hecho, según la historia temprana, nos muestra que durante los primeros siglos de la historia de la iglesia hubo muchísima presencia en esos territorios, en África del Este, en África del Norte. La pregunta es: ¿cuánto habrá tenido que ver ese hombre? Amados, el éxito no es que te escuchen muchos, el éxito es que te entiendan, a los cuales tú le estás compartiendo la palabra. Y en eso estamos. Se lo he dicho muchas veces. Yo quiero ver mucha gente, sí lo quiero ver. Lo hemos hablado muchas veces. Yo sueño con una iglesia de miles, pero que todos entiendan. A mí no me sirve tener miles y que 100 entiendan y 900 no entiendan, porque no podremos construir lo que el Señor nos ha llamado. Y quiero extenderte esa premisa a tu vida, a lo que el Señor nos ha llamado. Amados, hablando del bautismo, a nosotros nos pasó algo por fuera y se nos hizo creer que también pasó por dentro. Y si bien es una experiencia maravillosa, como dije recién, con una altísima connotación pública y confesional de nuestra fe, pero esa misma experiencia con el paso de la vida nos puede encontrar con situaciones que nosotros no podemos resolver, porque los factores internos que incluye el bautismo en nuestra vida son otros, porque todas las cosas en nosotros suceden por el entendimiento. Si nosotros no entendemos, no lo vemos, en realidad es como si no nos hubiera pasado. Porque a la hora de tomar decisiones contundentes en la fe, como es producir cambios, creer que Dios me puede usar para algo mayor, me da temor. Amados, es la realidad. Tenemos más éxito cuando compramos o vendemos, tenemos más éxito haciendo negocios que en el momento de declarar que Jesucristo es el Señor y predicar el evangelio a personas que no lo conocen. Eso sucede porque hay una parte de nuestra vida que no ha sido bautizada. ¡Ay, pastor! ¿Qué hacemos? Hay que bautizarla. Hay que bautizarla. ¿Qué es el bautismo después del agua? Se lo dije muchas veces y lo vengo repitiendo a esta generación. El bautismo es vivir la experiencia de Cristo. Él murió y con Él nosotros fuimos bautizados. Pero no solo teológicamente, sino en la realidad de la vida de Dios. Para Dios nosotros hemos muerto y resucitado con Cristo y estamos en Cristo. Y la realidad es que Él absorbió en la cruz todo el temor. Por ende a nosotros no nos corresponde vivir en temor.
Nosotros no tenemos que ir a donde Cristo ya fue por nosotros. Esto no es una forma teológica, esto no es una clase de seminario, sino que es la forma revelada de ver por el Espíritu. El Evangelio de Jesús es que del mismo que se le predicó al eunuco, es que Jesucristo fue hombre, fue la habitación de Dios, murió, resucitó, ascendió y morimos nosotros en Él. Y hoy vivimos para el Señor. Nosotros estamos para hablar del bautismo de Cristo, cómo fue llevado como oveja al matadero y cómo resucitó de los muertos. Cuando eso sucede, estamos listos para una proclamación pública de lo que pasó adentro. Lo vivimos por fuera, pero ahora lo vamos a confesar y vivir por dentro. El ser bautizados en Cristo es lo único que nos saca todas las confusiones religiosas de la cabeza. El bautismo en Cristo nos devuelve las neuronas necesarias para que nuestra vida pueda conectar con los pensamientos de Cristo. Amados, fuimos salvados, fuimos bautizados y todo lo que hay dentro de nosotros es Cristo, lo que debe ser afirmado por la palabra, por la vida, por el Espíritu, por el adorar juntos al Señor, que sabemos que es obediencia, por orar y por el congregarnos. Amados, se vienen tiempos de gloria. Se vienen tiempos donde el Señor va a manifestarse a través de su pueblo. El tiempo de la iglesia ha llegado. El tiempo de los hijos ha llegado. Pero tenemos que estar sintonizados y tenemos que ser capaces, y de hecho lo somos. Tiene que destaparse algo adentro de nosotros. Así como emergimos de las aguas del bautismo. Amados, a muchos de ustedes los hemos bautizado. Así como emergieron de las aguas del bautismo, quiero decirles que hay una vida que espera emerger en la vida de cada uno de nosotros. La vida de compartir el Evangelio, la vida de vivir. Ustedes no saben la experiencia de darle vida a una nueva vida. Todavía no la han vivido. Es algo maravilloso, los cuales le animo a hacer y reproducir. Padre, gracias por esta tarde. Señor, que esta palabra se haga vida en nosotros. Señor, que la vida de tu Espíritu. Señor, que nos detengamos en los momentos de nuestra vida y le roguemos al Señor que el bautismo que fue hecho afuera sea hecho adentro y manifestado para tu gloria, Señor, manifestado para servirte, manifestado, Señor, para proclamarte, manifestado para amarte y para obedecerte. Señor, gracias por la vida de cada uno de ellos que están aquí detrás de cámara. Señor, gracias por la vida de sus familias. Hablo bien de las familias, hablo bien de los hijos, hablo bien de los padres, hablo bien de los abuelos, hablo bien de todo, Señor, la línea generacional, para que cada uno de nuestras generaciones pueda expresar al Padre, la vida del Hijo y el poder del Espíritu Santo. Padre, gracias por absolutamente todas las cosas. A mí primero por permitirme, Señor, servirlos y compartir en la palabra. A mi familia, Señor, que me apoya y nos apoyamos mutuamente en todo lo que hacemos y en el servicio, a los cuales reconozco, Señor. A todos los hermanos que nos rodean con tanto amor y con tanta gracia, con tanto amor, con tanta misericordia y con tanta paciencia hacia nosotros. Padres, te pido que te manifiestes a través de tu Hijo y de tu Espíritu a la vida de cada uno de nosotros. Señor, solo así seremos bautizados. Señor, solo así ese bautismo será efectivo. Padre, gracias por todo. Gracias, Señor, porque toda palabra no volverá vacía, sino que prosperará en todo lo que tú la has enviado. Gracias, Señor. Amados, gracias por estar juntos. Gracias por participar en esta tarde. Los abrazo a la distancia. Gracia y paz de Dios.